A lo largo del siglo XIX sucedieron diversos acontecimientos que se originaron debido a los ideales de diversas ideologías, y gracias a estas se pudieron obtener derechos, tratos justos y desarrollos muy significativos en la sociedad. A continuación se presentarán tres ideologías en donde se explicará en qué consisten y sus expositores, con el objetivo de entender cómo es que sucedieron las cosas y el por qué sucedieron. El liberalismo político es una filosofía política que prevalece desde las culturas antiguas, pero se da a conocer como tal por el francés Montesquieu, y vela por la libertad de las personas. Esta libertad no puede ser modificada por el que se encuentra al mando, y el poder reside en la soberanía popular, que es la forma en que piensa el pueblo, y de la misma forma limita el poder al rey o gobernante, por medio de los derechos de los ciudadanos, junto con la Constitución y la división de poderes para evitar la concentración del poder. El conservadurismo surgió después de la Revolución Francesa. Este tiene varios significados dependiendo de a qué se esté enfocando. En lo político se considera como un conjunto de doctrinas u opiniones que favorecen a las costumbres y tradiciones de los demás, y también van como en contra de los cambios políticos, sociales y económicos que no les parezca, evitando así el progreso de la sociedad. En lo social, los conservaduristas tienden a proteger los ideales que tienen con la familia y con lo religioso. La Guerra de las 13 Colonias nos habla sobre los ingleses que habían mantenido tradicionalmente buenas relaciones con las 13 colonias que habían formado en la costa atlántica de América del Norte. Unas fueron fundadas directamente por la corona o explotadas por compañías que comerciaban con productos tropicales. Otras nacieron tras el establecimiento de colonos exiliados de la metrópoli por motivos políticos o religiosos. Todas gozaban de un grado aceptable de libertad, regidas por gobernadores de la metrópoli, pero con asambleas o parlamentos que les aseguraban su autonomía. Pero en 1765 el gobierno inglés de Jorge III cometió el error de aumentar los impuestos, estableciendo primero un impuesto del timbre, sello que tenían que llevar los documentos jurídicos y que fue suprimido, y después un impuesto sobre el té que acabaría desencadenando la revolución. En el puerto de Boston, un buque cargado de té fue saqueado por americanos disfrazados de pieles rojas. Ambos impuestos habían sido promulgados sin consultar a la colonia e Inglaterra trató de mantenerlos haciendo uso de la fuerza. Los colonos consideraron abusivos, se reunieron en el Congreso de Filadelfia y tras proclamar la Declaración de Derechos en 1774 se declaró la independencia. En 1776 habían nacido los Estados Unidos de Norteamérica. El siguiente acontecimiento que tomará forma será la Segunda Revolución Industrial, con la participación de la ideología positivista. El positivismo consistía en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino que no fueran ya que procedieran de la experiencia. O sea que rechazaban, por lo tanto, todo concepto universal y absoluto. A la Segunda Revolución Industrial también se le conocía como la era del ferrocarril y la era del acero. Parte importante de la Segunda Revolución Industrial fue el descubrimiento de los átomos en una molécula, tanto como el descubrimiento de yacimientos petrolíferos subterráneos. Tanto Inglaterra como Francia, Holanda, Alemania, Estados Unidos y Japón consolidaron su posición como grandes potencias económicas y militares. La nueva tecnología y los avances científicos ocurrieron fundamentalmente en estas naciones. Aquí, el desarrollo del capitalismo fue mayor gracias a que sus poderosas compañías por acciones mantuvieron muy buena relación con sus gobiernos. Por lo tanto, para el siglo XX, de alguna u otra forma, todo el planeta ya participaba en un sistema capitalista mundial. En las últimas décadas del siglo XIX comenzó una nueva fase de colonización mundial, la cual se había llamado imperialismo. Las potencias imperiales no se preocuparon tanto en ocupar territorios, poblarlos con colonos o fundar bases comerciales. Lo que a ellos les interesaba o su mayor interés era invertir en otros territorios para controlar la producción y transportación de materias primas, como mano de obra y maquinarias también. A partir del año de 1880, las grandes potencias entraron en una intensa competencia por el control de los mercados y de esta misma manera las potencias se repartieron el mundo. A finales del siglo XIX, los países antes mencionados consiguieron establecer un sistema político ordenado, con una división de poderes justa, evitando poco a poco la concentración de poder y velando por la seguridad del pueblo. En lo económico, progresaron formando industrias para conseguir recursos que antes no se tenían y aprovecharon el comercio marítimo
para aumentar su influencia en el mundo, y en lo social se preservaron las quejas que algunos tenían respecto a la forma de gobernar, pero lo que estos países buscan es evolucionar y prosperar como nación.